a Dios, amén. Efesios capítulo 4, versículo 11, y aquí voy a entrar con el mensaje de Dios en esta hora. Dice de la siguiente manera: y Él mismo, Jesús, amén, constituyó, Él hizo, Él puso, Él estableció a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, amén. Él los puso. Los pastores y los 5 ministerios no se deben de poner solos, amén, sino que es Dios quien los pone, Cristo. Y Él los pone para perfeccionar a los santos. ¿Dónde están los santos, hermano? Amén, gloria a Dios, amén. Para perfeccionarlos, que quiere decir enseñarlos, instruirlos o madurarlos para la obra. O sea que estamos para enseñarlo, instruirlo, para que usted pueda servir en la obra de Dios, para la obra del ministerio, amén. O sea, no estamos aquí para perder tiempo, sino para enseñarlo para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la obra siga creciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vamos a basarnos aquí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero hablarte bajo el tema del peligro de no tener carácter. El peligro de no tener carácter. A su nombre. Gloria al Señor. Para empezar con esta enseñanza, yo hoy te quiero enseñar, gloria a Dios, lo que no es carácter. Amén. Para que puedas entender lo que sí es carácter. ¿Está aquí la iglesia? Lo primero que quiero enseñarte es qué no es carácter, para entender que sí es carácter. A su nombre. Tener carácter no es lo mismo que ser un cavernícola que con todo mundo se pelea. A su nombre. Sí, porque hay veces, hermano, que la gente dice: mira a esa persona cómo tiene un carácter fuerte. A su nombre. Pero eso no es tener carácter. ¿Qué es eso, pastor? Eso es falta de carácter. Porque muestran debilidad con la violencia, porque eso denota inseguridad. O sea, la persona que rápido se altera, que rápido se aira, que reacciona en la carne, esa persona no tiene carácter. Tiene un temperamento, amén, cavernícola. Su nombre. No lo ha visto de que, ay, a mí nadie me dice nada, que a su nombre. Y viera, pastor, que mi marido tiene un carácter fuerte. No tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil. Y por eso grita, por eso se aira, por eso se altera, porque le denota que tiene realmente, hermano, que tiene un carácter débil, a su nombre. Y eso, cuando una persona grita, se altera, es porque tiene inseguridad. Y si es insegura la persona, a su nombre. O sea, cuando usted mira a un papá que le dice a los hijos: hijos, ustedes tienen que obedecerme porque yo soy su padre. Momento, ¿acaso tus hijos no saben que tú eres su padre? ¿Por qué se lo tienes que repetir? Porque tienes inseguridad de lo que tú eres. Ni tú sabes lo que tú eres. Mujer, aquí se hace lo que yo diga. A su nombre. Aquí mis chicharrones truenan. Tienes un carácter débil que reacciona en la carne. A su nombre. Reacciona en la carne. Y cuidado, porque ese tipo de temperamentos nos llevan a pecar. Nos llevan a fallar. Hablamos antes de pensar. A su nombre. Y herimos con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Hay gente que dice: oye, pero tú no la piensas para hablar. Tú hablas y después piensas. A su nombre. ¿O por qué actúas de esa manera? Bajo impulsos, bajo arranques. A su nombre, hermano. ¿Cómo éramos en el mundo? Nos la hacían y rápido nos encendíamos el Tabasco Sos, la salsa Tabasco, andábamos bien acelerados. A su nombre. No, dijo alguien: yo ni mecha traía, ni mecha tenía.
¿Acaso era un carácter fuerte? No, era un carácter débil. Su nombre. Entonces, pastor, ¿eso es carácter? No, eso no es carácter. Eso es tener un temperamento sin control. ¿Estamos aquí? Y nosotros venimos quizás con ese tipo de temperamentos, hermano. Hay gente que rápido se enciende. Hay otros que son un poco más pasivos, más tranquilos, que por más que les dicen no hacen nada, hermano. A su nombre. Estamos aquí. Muy pasivo, hermano. Pero no voy a hablar mucho de eso. Pero carácter también no es solamente cómo una persona actúa, sino lo que verdaderamente es la persona por dentro. A su nombre. Eso es carácter. No cómo actúa, porque hay gente que actúa bien, de una manera, pero que hay dentro de esa persona. Eso es lo que es el verdadero carácter. Y eso incluye sus pensamientos más íntimos, sus motivaciones y sus actitudes también. A su nombre. O sea, carácter no es lo que la gente mira al exterior. Carácter es lo que verdaderamente es la persona donde nadie la mira. Esa es usted. Ese es usted. ¿Estamos aquí? O sea, por ejemplo, en la iglesia podemos hacer actos muy religiosos externos. Llegar con la esposa agarrado de la mano, con los hijos, hermano, bien contentos, con sonrisa. Ay, mi amor, te abro la puerta, te traigo flores, te abro la puerta para que te bajes del carro. Su nombre. Pero en el freeway le abres la puerta para aventarla del carro. En la iglesia sí, porque te miran, pero en tu casa, a su nombre, en tu casa donde nadie más te mira más que tu familia. Por eso un niño dijo: pastor, yo amo estar en la iglesia, porque no hay cultos viernes, de lunes a domingo. Y le dije: ay, qué niño, qué espiritual este niño. Me dijo: la verdad, pastor, es que cuando yo estoy en la iglesia, mi papá me trata diferente a mamá. Y no quiero estar en mi casa, porque cuando yo estoy en mi casa, mi papá se transforma, golpea, maltrata, insulta verbalmente, físicamente, y lo desconocemos, pastor. Tengo miedo de estar en casa, pero cuando estoy en la iglesia nos trata diferente, nos habla diferente. Pastor, por favor, tenga servicio todos los días. A su nombre. ¿Cómo se llama eso? Religiosidad e hipocresía. A su nombre. Porque la persona que tú y yo realmente somos es aquella persona que nadie puede mirar. Porque en la apariencia mostramos una cara, pero la verdadera persona es la que nadie mira, la que solamente es aparte con Dios y usted. Ese es usted. ¿Cómo reacciona? No cuando todo está bien. Porque en momentos de bienestar, de bendición, cuando hay comida, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cualquiera puede tener un buen ánimo. A su nombre. Pero ¿qué es el carácter verdadero? Cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, cuando no hay salud, cuando hay problemas, cuando estamos en el 635 y ese taponazo está de carro, cuando el calor está arriba, cuando nos corrige el patrón, lo que sale de nosotros, ese es el verdadero carácter. Ay, Dios te bendiga. Ay, pero deja que te corrijan. Deja que sientas la presión. Deja que el fuego se encienda. Va a salir lo que verdaderamente hay en nosotros. Por eso el pueblo de Israel, hermano, la Biblia habla. Voy a entrar un poquito, no me quiero salir. Pero el pueblo de Israel habla en Daniel capítulo 13, si no me equivoco. Dice que el horno lo pusieron 7 veces más encendido que de costumbre. Y que aquellas personas que no se inclinaran ante la estatua los iban a arrojar al fuego. A su nombre. Y dice la Biblia que la mayoría se arrodilló delante de la estatua. Solamente Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que tenían carácter, tenían convicciones firmes y estables, decidieron ellos no doblarse delante de la estatua. Pero el calor del fuego, del horno de fuego, probó el carácter de todas las personas. Y resultaron que todos se doblegaron ante el problema, ante el calor de la circunstancia. A su nombre. Entonces, es el escenario lo que prueba tu lealtad, tu fidelidad y tu carácter. ¿Estamos aquí? ¿Cómo nos comportamos cuando no hay dinero? ¿Cómo nos comportamos cuando perdemos el trabajo? Ay,
Dios mío, el domingo, el viernes le pagan, aleluya, gloria a Dios. Pero si no hay trabajo, deja de cantarlas así como David danzaba y empieza a cantar. Cansado del camino, una llaga podrida, esa es mi vida. Y nos damos cuenta cómo somos variantes, cómo somos cambiantes, dependiendo de la circunstancia en la cual tú y yo nos encontramos. Pero ese eres tú en realidad. No hay otro, ese eres tú. Carácter es lo que las personas no alcanzan a ver, no se puede mirar, pero permanece oculto en los secretos del alma y de la mente. A su nombre. Y yo lo he mirado, hermano, donde personas hacen actos religiosos, pero después donde nadie los mira, abusan de las personas, de su familia. No le pagan a sus empleados, roban, mienten para ganar dinero ilícito. A su nombre. Está aquí la iglesia, se roban material, hablan mentiras en las estampillas, en el WIC. Eso es no tener un carácter firme y estable. ¿Cómo se le va la mena a los aleluyas, verdad? Sí, porque ya en el WIC dice que gana 100, ¿verdad? Cuando gana 1000. En el Medicaid. A su nombre. Pastor, ¿qué hago? Si se lo van a dar, que se lo den, pero no ande mintiendo. Eso habla de su poca integridad delante de Dios. A su nombre. Si va a aplicar, aplique, pero también hable verdad, diga cuánto gana. A su nombre. Porque Dios, eso es lo que respalda, la verdad y no la mentira. Estamos aquí, iglesia. Entonces eso no es carácter. Carácter no es la apariencia. Carácter es lo que tú y yo somos en realidad. Está aquí la iglesia. Entonces ya entendimos que no es carácter. A su nombre. Eso no es carácter. Ay, mírenme, pastor, cómo soy enojón. Eso no es carácter. Eso es un temperamento débil. Estamos aquí. ¿Qué es carácter entonces? Lo que somos. Mire el carácter. Te quiero enseñar el modelo de un buen carácter que debe de tener un cristiano. En Gálatas capítulo 5, verso 22, nos habla del carácter de Jesucristo, que es el fruto del Espíritu Santo. A su nombre. Dice que lo primero es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, hermano, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Aguanta ahí. Mire, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, yo le estaba diciendo que Dios nos va llevando de crecimiento en crecimiento. A su nombre. Dios nos está formando y nos seguirá formando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, quiero que entienda que no estamos todavía completos. A su nombre. Pablo dijo, yo no lo he alcanzado todo. El gran apóstol, imagínese usted y yo, estamos en el proceso de perfección, en el proceso de madurez, en el proceso de crecimiento. Por eso yo no me trago el cuento de que los matrimonios todos tienen un matrimonio 100% bueno o estable, bueno fuera. A su nombre, pero no lo hay, yo lo entiendo eso. Yo entiendo que hay personas que se les sale el hol que llevan dentro. Yo lo entiendo eso, que estamos lidiando con este tipo de personas y Dios nos está perfeccionando. Somos gente imperfecta. A su nombre. El que tienes a la par está aquí porque es imperfecto, pero está en el lugar correcto con alguien que sí es perfecto. Y vamos a ser perfeccionados hasta que venga Jesucristo y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorruptible. Seremos transformados a un cuerpo glorioso como el que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sí, no habrá mentira, no habrá chisme, no habrá robo, no habrá inmoralidad. No, sino que seremos perfectos y estaremos con Cristo. Pero mientras tú y yo estamos en la tierra, Dios va a trabajar contigo. Mientras tú y yo estamos aquí, Dios va a trabajar con nosotros. A su nombre. Y va a formar el amor. Hay veces que tú llegas a la iglesia y no tienes amor por las almas. No tienes amor ni por el que tiene a la par.
traes riñas a su nombre. Y de repente te das cuenta que Dios te pone al que más mal te cae a la par tuya. Porque es bueno tener al familiar a la par, pero ¿qué tal si tienes aquel que te cae mal? ¿Cómo Dios va a formar el amor, el gozo a su nombre? Mire, hermano, en muchos de los que están aquí Dios quiere formar el gozo, porque no sé en qué agua fueron bautizadas, si fueron bautizados en gozo o en vinagre. Pero hay gente que no sonríe, hermano, y la presencia de Dios trae gozo. Por eso dijo una persona: en el mundo yo no sonreía, por eso ahora en Cristo sonrío. Me dicen el hermano sonrisa. Y hay gente que dice: hermano, doy gloria a Dios que fui bautizado en gozo. ¿Usted le cree a esa persona? No, hermano. Pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. ¿Cuánta gente atribulada hoy en día, afanada, preocupada? A su nombre. Pierde la paz, la paciencia. Oh, hermano, estos chamacos ya me traen hasta aquí. Esta gente ya me trae hasta aquí. Pero Dios está trabajando contigo la paciencia, porque no es formada todavía, a su nombre. Y eso es lo que va a tratar Dios. Va a usar a tu esposa bien impaciente para formar la paciencia contigo hasta que la puedas soportar. Gloria a Dios, amén. La benignidad, la bondad y la fe, a su nombre. Siguiente, ese es el fruto y ese es el carácter. Ese es el carácter que Dios quiere formar, la mansedumbre. Ser personas mansas, no iracundas, enojonas, respondonas. La templanza, ¿qué es templanza? Dominarse a sí mismo. Hoy la gente no tiene dominio propio, no sabe hablar, no sabe comportarse, conducirse, comete errores porque le falta templanza, le falta dominio propio. Pero ese es el fruto del Espíritu que lo va formando. Y contra tales cosas no hay ley, que dice que aquí no hay límites. Puedes crecer en todas estas cosas que acabamos de leer. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos, desarrollarnos en la perfección del amor, de la paciencia, del dominio propio. Por eso digo, yo no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago como el apóstol Pablo: prosigo a la meta. ¿Cuál meta? La meta del crecimiento y del avance. No quiero ser un cristiano que vengan los enanos Vázquez y me agarren por ser un enano espiritual y me echen ahí para servir de burla, ahí que me agarren como pelota, como los enanos ahí en el circo, hermano. No, y no tengo nada en contra de eso, pero tú no estás aquí para ser un enano espiritual. Tú estás aquí para crecer, estás aquí para avanzar, estás aquí para ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso tenemos que entender que Dios no ha terminado con ninguno de los que estamos aquí. Por eso va a haber corrección, va a haber instrucción, formamiento, y Dios va a haber muchas veces que va a tratar con nosotros, a su nombre. Estamos entendiendo entonces lo que no es carácter, a su nombre. Tenemos que entender lo que sí es carácter entonces, 2 Timoteo capítulo 3. Pero escuche esto, hermano, mientras lo consiguen y lo buscan. ¿Qué es carácter, pastor? Carácter implica todo nuestro ser, iglesia. Eso es carácter, todo nuestro ser. Todas las áreas de nuestra vida, nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Ese es nuestro carácter verdadero. El carácter envuelve, escuche, cuando hay un carácter bien formado, el verdadero carácter envuelve en hablar verdad. Una persona de carácter habla verdad. Y cuando habla verdad, habla la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. A su nombre. Cuando hablamos de hablar verdad, no hablamos lo que uno piensa, cree o sabe, sino que hablamos la palabra de Dios. A su nombre. Y vivimos en la palabra y caminamos en la palabra de verdad. A su nombre. Marcos 4:22 dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Tenemos que entender algo, iglesia. A su nombre. ¿Qué, pastor?
que tú y yo debemos siempre de hablar verdad, aunque la verdad duela, aunque la verdad incomode, aunque la verdad creamos que no es lo mejor, pero la verdad siempre traerá buenos resultados, porque Dios nunca respalda la mentira. A su nombre. Y hoy en día, por falta de carácter, hay mentiras dentro de los matrimonios. Hay mentiras dentro de las iglesias. Hay mentiras. A su nombre. ¿Está aquí la iglesia? Hay mentiras en el Estado, en el WIC, en el Medicaid. No sé por qué me meto ahí. Hay mentiras, hermano. ¿Está aquí la iglesia? Pero el carácter te lleva a hablar verdad, aunque el hablar verdad aparentemente te perjudica a ti. A su nombre. Porque a veces por la verdad te vas a meter en problemas. El Señor hablaba la verdad y se metía en problemas. A su nombre. Él les decía a la gente: vengan en pos de mí, niéguense, yo soy el Cristo, el que resucitó de los muertos, el que va a resucitar de los muertos. Vengan, síganme. Y él, por hablar la palabra diciendo: si no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y por hablar verdad se metía en problemas. Pero callar y mentir solamente atrasará el propósito de Dios en tu vida. Y te tengo una noticia: la mentira nunca dura para siempre. ¿Está aquí la iglesia? Escuchen, la mentira nunca dura para siempre. Estamos aquí. Si hay alguien que tiene que hablar verdad, hágalo. Pastor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Dios te va a dar sabiduría, porque lo que quieres hacer es correcto. A su nombre. Le fallaste a tu mujer, háblalo, criatura. A su nombre. Hiciste algo que no estuvo bien, ocultaste algo, háblalo. Porque dice la Biblia: mientras callé se envejecieron mis huesos. Vas a estar queriendo adorar y Dios te va a decir: habla y no calles. A su nombre. Dios trató ciertas cosas en nuestro matrimonio con mi esposa y conmigo, donde en una ocasión Dios le dijo a mi esposa: es necesario que hables ciertas cosas que tu esposo no sabe y las necesitas saber para que tú seas libre de eso. Y cuando ella habló, se liberó. En el momento no lo miré de la mejor manera, pero después entendí que yo prefiero una verdad aunque me duela a una mentira. ¿Y qué puede pasar? Orar y esperar que Dios atienda la causa por haber hablado verdad. Pero qué triste es tú descubrir la verdad por otras fuentes. Porque cuando tú mientes, ya hay un acusador que tarde que temprano te va a delatar. Tu conciencia será una de ellas. A su nombre. Por eso es importante hablar verdad, iglesia. Yo no entiendo por qué hay cristianos mentirosos hoy en día. Hermano, ¿no has leído Hechos capítulo 5? Donde Dios le dijo a Ananías. Ananías quería ganar fama y reconocimiento. ¿Quién le dijo a Ananías que vendiera la herencia? Nadie. Era de él. Pero como miró que antes los apóstoles vendían y ponían las cosas a los pies de los apóstoles, la gente dijo: ay, como ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Pero sus intenciones no eran correctas. Dice la Biblia que agarró un poco de dinero de lo que valía la propiedad y lo llevó y dijo: esta es la parte que corresponde. Él hubiera dicho: yo agarré el 50%, pero el 50% es para Dios y para el evangelio. Y no le hubiera pasado nada. Pero él dijo: esto es todo lo que yo traigo y no traigo más. A su nombre. ¿Cuál fue la consecuencia de mentir? La muerte. ¿Cuál fue la consecuencia de Zafira? Le dicen a Zafira: oiga, de verdad, este hombre vendió la heredad en tanto. Y dijo: sí, en tanto. Y le dijo: ¿por qué tientan al Espíritu Santo? Eso es tentar a Dios, y Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. A su nombre. Mucho cuidado con querer tentar a Dios, hermano. ¿Qué es tentar a Dios? Es afirmar que una verdad, que una mentira es una verdad. A su nombre. Es mucho tentar, porque si no entendemos es que Dios todo lo mira
y los ojos de Dios acampan sobre toda la tierra. Y si hay alguien a quien tú y yo no le podemos mentir, es a Dios. Hay alguien con quien tú y yo no podemos jugar, y ese es con Dios. Iglesia, tenemos que despertar. Esto de Dios es algo bien serio, bien serio. Y Dios me decía ayer como a las 3 de la mañana: siervo, el temor mío se ha apartado de mucha gente. Ya no les importa mentir, ni tampoco les importa encubrir el pecado. Saben cosas y no hablan. Dios me dijo, pero los dos son cómplices y los dos también son culpables, me decía el Señor. Mira a Ananías, mira a Zafira, mira su destino, que no te pase eso. Si hay cosas que tienes que sacar a la luz, háblala, sácala fuera, para que pueda haber un crecimiento, porque el que encubre nunca prospera. El que encubre el mal, el pecado, nunca prosperará, pero el que habla verdad, Dios lo levantará para la gloria y la honra de su nombre. Mire, en los postreros días habrán tiempos peligrosos. Por eso les decía que hay peligros de no tener carácter. Tiempos peligrosos, siguiente, donde habrán gente amadores de sí mismos, ávaros, eso es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres. Aló, muchacho, sé obediente a tu papá. Ese es el único mandamiento que tiene promesas de larga vida. La larga vida a veces ya no está en cuánto Dios quiera darte, sino qué tanto honras a tus padres. Por eso tanto muchacho que muere prematuramente, tanto joven que muere en accidentes raros. ¿Por qué? Porque no saben honrar a sus padres. ¿Aló? No dice que tú tienes que mirar la actitud de tu padre a su nombre, y que si él es perfecto lo tienes que obedecer. Dice que para los hijos es necesario honrarlos. Aunque tu papá haya sido lo que haya sido, Dios no te manda a juzgarlo, sino a honrarlo. Pero para eso, padre, da ejemplo a tus hijos. Da ejemplo a tus hijos. A su nombre. Que hay padres que dicen: ay, tú me tienes que honrar, chamaco. Está bien, la Biblia lo dice. Pero también el padre da buen ejemplo a sus generaciones. A su nombre, iglesia. ¿Está aquí la iglesia? Y hay gente ingrata también. Ingrata. Yo no entiendo cómo hay gente tan mal agradecida dentro del evangelio. A su nombre. Pero este es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Son impíos. ¿Qué más dice ahí? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, más impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A su nombre, iglesia. Estamos aquí. Entonces Dios quiere formar todo eso, porque nosotros veníamos así. Éramos ingratos, malagradecidos, calumniadores, blasfemos. A su nombre. Iracundos, pleitistas, enojones, maltratadores de mujeres, lo que sea. Estamos aquí, iglesia. Mentirosos, crueles. Todo eso éramos nosotros, hermano. Nos agarrábamos del chongo a golpes, el hombre, la mujer. ¡Pay! Pero ¿cómo es posible que después de que vengamos al evangelio tengamos tantos años y sigamos en la misma condición? A su nombre, tiene que haber cambios. Pastores, que yo soy como mi abuelo. Déjate de tu abuelo. A su nombre, deja que Dios te cambie ese carácter impío del diablo. Te cambie esa lengua rara. Te cambie esa manera de ser. Y te convierte en una mujer de verdad. En un hombre de verdad. En un matrimonio de verdad. Que tu vida refleje a Cristo. El Señor quiere estampar la imagen de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo modelemos a Cristo. Porque a veces oramos y decimos: Señor, revélale al pueblo a Cristo. Revélatele, Señor. Y Dios dice: dame tú a conocer a ellos. Que tu vida sea una vida ejemplar, iglesia. A su nombre, que tu vida dé buen testimonio. El testimonio tuyo lo tenemos que cuidar. A su nombre, dijo alguien que el testimonio es como una camisa blanca cuando le cae chile rojo o mole, y una vez que le cae, aunque la laves y la laves, esa mancha nunca va a salir. Así también es tu testimonio, pastor. Dios perdona, sí perdona, pero el hombre no olvida. Si te mira que andas arriba y abajo, mintiendo, robando, que no te levantas, que eres una persona inestable, ¿cuánto
¿cuándo la gente va a creer en ti? Jamás va a creer en ti. Si te miran que en tu trabajo de repente andas en fuego, de repente andas contando chistes raros, ¿cuándo van a creer a la palabra que tú les prediques? Y te vas a convertir en mal testimonio, en mal ejemplo y en una vergüenza para el evangelio. Pero si tú eres una persona constante, te entregas, te fuerzas, predicas la palabra realmente, siempre Dios te va a respaldar con poder. ¿Está aquí la iglesia? Es muy importante guardar nuestro testimonio, hermano. Muy importante. Eso es carácter, guardar nuestro testimonio, hablar verdad, ser transparente. Voy a seguir aquí, pero déjele cuento. En una ocasión, el pastor Adrián estaba comentando de que él trabajaba en una fábrica y que en esa fábrica había una persona que siempre lo señalaba y le hacía la vida imposible al pastor que trabajaba en una fábrica cuando iba comenzando el ministerio. Y lo señalaba y le decía el hermanito, el pastorcito, y los ponían mal. Les decía, son flojos, no trabajan, se duermen, cuando era él el que se dormía. Pero como siempre hay alguien que te echa la carrilla por ser cristiano, a su nombre. Y los pastores iban comenzando, hermano, no tenían mucho tiempo, pero siempre lo estaba señalando y señalando, hasta que dicen que en una ocasión, hermano, en una ocasión, el pastor fue al trabajo y de repente empezó el hombre a cortar como unas cajas, algo así. Y de repente dice que cuando empezó a gritar a aquella persona y le dijo, hermano, ayúdeme por favor. Y cuando miró, dice que el dedo pulgar con el que lo señalaba estaba en el suelo brincando y brincando el dedo. Lo había cortado una cerradora. Agarraron el dedo, lo metieron en hielo. Cuando llegaron al hospital, el dedo estaba congelado, que no lo volvieron a poder insertar otra vez. Y el hombre quedó cortado de su dedo. Después, a la semana, volvió a reincorporarse al trabajo. Y la gente, porque él se burlaba, pero acuérdate que todo lo que tú siembras, tú cosechas. Y este hombre que se burlaba del pastor, entonces ya no tenía dedo para señalarlo. Y la gente le decía, oiga, señale al hermano. Ya no tiene dedo para señalarlo. Y él empezaba a llorar y a llorar. Y la misma boca que lo difamó, después les empezó a decir, ¿saben por qué está mi dedo así? Porque me metí a hablar mal de un hombre de Dios. A su nombre, nunca te metas a hablar mal de una persona ungida. Nunca te metas a hablar mal de una persona que está esforzándose en el camino de Dios. Porque con el dedo que tú señalas, tienes uno para allá, pero tienes tres apuntándote a ti. A su nombre. Y la persona que se mira a sí mismo sus errores, jamás tendrá realmente el deseo de señalar el error de otra persona. Antes de tú juzgar, primero júzgate a ti mismo. Y cuando seas perfecto, juzga a los demás y no te quedarán ganas. Adiós dedo. Cuidado, hermano, cuidado de hablar mal. Escuche eso. Mejor si se va por cualquier cosa. No que en esa iglesia, no que sepa, quédese quieto, tranquilo. Llévesela suave con Dios. Apréndalo, iglesia. Porque este hombre llegó a la iglesia y dijo, quiero contar un testimonio, pues ya no tenía dedo. Y luego su hermano era evangelista en México y le contó, le dijo, ese es juicio de Dios por haberte metido con un hombre de él. Qué poderoso testimonio, hermano. El carácter de iglesia es ser transparente, es estar firme. Escuche lo que sí es carácter. Es estar firme en lo que creemos. Tener carácter es ser íntegro. Tener carácter es ser recto. Tener carácter es ser honesto. Alguien que no esconde nada. Lo que es en público lo es donde nadie lo mira, en lo secreto. A su nombre. Por eso, hermano, no podemos servirle a Dios con apariencias, porque tarde que temprano saldrá lo que tú y yo somos verdaderamente. Está aquí la iglesia, hermano. De nada nos sirve aparentar. Si hay cosas que tenemos que entregar y rendir delante de Dios, es mejor hablarlas y renunciarlas. A su nombre. Porque todo eso nos puede llevar, hermano, a perder incluso hasta nuestra propia salvación. No podemos servir a Dios con apariencias, hermano. Tarde que temprano las cosas salen a la luz.
Estamos delante de un Dios vivo que dice segunda de Crónicas 7:18, ahí estarán mis ojos y ahí estará mi corazón. Ahí estará mi presencia para siempre. Eso significa que todo lo que tú y yo hacemos, Dios lo mira. Todo lo que tú y yo hablamos, Dios lo escucha. A su nombre. Eso quiere decir que estamos al descubierto delante de Dios. Y que en el momento podemos nosotros aparentar algo. Voy a servir en la iglesia, me dieron el privilegio. Escucha esto, ahorita voy a entrar un poco más allá si me da tiempo. Pero ellos no saben que yo tengo muchos problemas en mi hogar, en mi matrimonio. Ellos no saben que le debo mucho dinero a la gente y no le he pagado. Ellos no saben. Puedo servir, pero ellos no saben que yo miento, que yo robo, que en la iglesia soy una persona, pero allá en el trabajo soy otra persona diferente. Ellos no saben que miro cosas extrañas en mi teléfono. Ellos no saben lo que hago cuando estoy en el baño y nadie me mira. Voy a servir, voy a abrir la puerta, voy a estacionar carros, voy a ser maestra. Al cabo ellos no saben mi comportamiento en mi hogar. Ellos no saben lo que yo hago, lo que yo miro. A su nombre. Ellos no saben lo que yo miro en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ellos no saben lo que yo escribo, lo que yo hablo, a quién le texteo. Ellos no saben lo que está en mi corazón. Pero dice la Biblia que Dios escudriña los corazones y los pesa. Los pesa el Señor. Dios pesa los corazones y los escudriña. Al cabo el pastor no sabe, pero Dios no es ignorante. Y la iglesia no es del pastor. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia es de Cristo. Y si tú haces daño al cuerpo de Cristo, te vas a enfrentar con Cristo. Mucho cuidado con querer pasarse de listo con Dios. Mucho cuidado con querer ser más inteligente que Dios. Nunca nadie le ha ganado. Los que lo han intentado ya lo han comprobado, que Él nunca pierde. Pero a veces nos tira como el yoyo. ¿Han visto los yoyos, hermano? ¿Sí? Los tiran para abajo, ¿verdad? Pero después, ¿qué hace? Le da un solo jalón y lo vuelve a regresar a donde está. Dice, este está loco, va a arruinar gente, mejor lo voy a regresar para atrás. Y, ay, pero mira cómo corre bonito. Sí, pero el solo centonazo te va a pegar Dios si eres una persona que no tienes un carácter firme. Para servir necesitamos un carácter firme y estable. Ser íntegro, ser el mismo en público, pero también ser el mismo en privado. A su nombre. En una ocasión, hermano, estaba predicando un pastor y había un niño enfrente. De repente viene un diácono y le dice, oiga muchacho, ¿y usted por qué no celebra la palabra? Gran hombre de Dios. Él dice, mire hermano, es que usted no lo conoce. Él es mi papá y yo vivo con él. Y yo lo conozco más que usted. Qué triste, hermano, que aparentes una cosa y ganes aplauso de la gente afuera que no te conoce, pero que tu propia esposa y tus propios hijos no den testimonio del cambio que tú tienes. Y hay mujeres, Dios me decía, que no ganan a su esposo por el mal testimonio que tienen. Y luego lloriqueando, ahí no viene el viejo, por tus actitudes, por inmadura, por falta de carácter. A su nombre, iglesia. Por eso está esa condición en el pueblo de Dios en hoy en día. ¿Estamos aquí? Y qué triste que ni tu propia mujer cree en ti, ni tus propios hijos. Eso es tremendo. A su nombre. Cuando salen en el carro, en vez de decir gloria a Dios por esa palabra, ay, qué feo predica el pastor, ¿verdad? Y el niño chiquitito atrás, ¿qué dijo? Luego vienen, pastor, usted predica feo, pastor. ¿Por qué, hijo? Y como no saben mentir, les agarra el patatús ahí. Mucho cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado.
No somos perfectos, sin defectos. Pero cuando venimos a Cristo debe de haber un cambio en nuestras vidas. Debemos de dejar que Dios nos vaya cambiando, que nos vaya transformando. Porque yo, para estar en la iglesia y ser la misma persona, mejor me voy al mundo, me voy al pecado para ser un hipócrita. ¿A quién voy a engañar? Puedo engañar al vecino de la par que está sentado a la par, pero ¿cuándo voy a engañar a Dios? Jamás, jamás, jamás. Mejor hay que reconocer nuestra condición. Tengo problemas, esto me gusta, aquello, pero quiero un cambio por parte de Dios en mi vida. Aquí la iglesia. ¿Qué es carácter, pastor? Es lo que la persona refleja en el tiempo presente. Cuando las presiones vienen a la vida de alguien, el verdadero carácter sale a la superficie. Una persona, lo que les decía, puede actuar de una forma bajo las bendiciones de Dios, pero de otra manera distinta bajo las pruebas y las circunstancias de la vida. Cuando el calor de la vida viene a esa persona, su verdadero carácter sale a la superficie. Son las presiones de la vida las que prueban lo que Dios ha hecho en el carácter de una persona. No sabremos quién tú eres hasta que venga la presión de Dios sobre tu vida. Pastor, se me terminó el trabajo. Me tengo que ir a trabajar a California. Eres movible porque no tienes trabajo. Tus circunstancias te mueven y no te mueve Dios, no te mueve la palabra. A su nombre, iglesia. Cuando el matrimonio está pasando un momento de aprietos, ya no voy a buscar de Dios, carácter débil. Y Dios quiere formar el carácter. ¿Por qué, pastor? Porque por la falta de carácter de una persona es cuando dejan las cosas, vienen los problemas encima, cuando le viene la presión encima. A su nombre. Porque es bueno, hermano, cuando está el limoncito así verdecito, pero a ese limoncito hay que exprimirlo para sacarle lo de adentro. El jugo es lo bueno. Y Dios quiere sacarnos el jugo, pero para eso nos va a tener a veces que presionar a ver qué es lo que hay de formamiento en nuestra vida. Si no somos nosotros formados, si no somos probados, tampoco seremos aprobados por Dios. Tenemos que ser formados en nuestro carácter para cuando Dios nos pruebe, podamos resistir bajo las circunstancias que vienen hacia nuestra vida. A su nombre, está aquí la iglesia. O sea que Dios va a permitir ciertas cosas para formarnos y luego nos va a probar a ver qué hay en nosotros. A su nombre. Dios va a calar qué clase de fundamento tú tienes, qué clase de fundamento yo tengo. Dios nos va a probar. Mateo 7 habla de 2 casas y habla que el viento no respetó la que no tenía buen fundamento. El viento golpeó de la misma manera y a la misma potencia a la que estaba fundamentada sobre la roca. Eso quiere decir que en cualquier momento Dios va a golpear con ímpetu. Las pruebas van a venir con ímpetu y con violencia sobre el cristiano que tiene buen fundamento, pero también va a golpear al que no tiene buen fundamento. A los dos. No porque estás firme y no porque estás débil, Dios te va a perdonar la prueba. Porque detrás de todo eso hay un tiempo de capacitación, de entrenamiento y de empoderamiento. Por eso Dios te está empoderando con esta palabra. Hay gente que está echando fundamento y raíces porque la está agarrando y eso lo fundamenta en la roca. Pero aquel que le vale un cacahuate, que no quiere cambiar y no quiere obedecer y no quiere cambiar, te tengo noticias, tarde que temprano te va a llegar el viento y el golpe con ímpetu. Y la casa que no tenía fundamento cayó. ¿Dónde está el hermanito? ¿Dónde está la hermanita? Cayeron, se fueron, se nortearon a su nombre. ¿Por qué? Porque no tenían buen fundamento, porque no tenían buen carácter. Por eso fueron probados y no fueron aprobados por Dios.
No, no creas que venir a la iglesia es cuestión de juego, papá, no. Vienes a ser enseñado, a ser fundamentado. Tu fundamento tiene que ser Cristo, 100%. No puede ser el trabajo que tú tienes, porque el patrón no es el que te mantiene. A su nombre. Es el instrumento que Dios usa para proveerte finanzas en la tierra. Pero tú debes de aprender a depender 100% de Dios. ¿Cuánta gente inestable que por el trabajo dejan a Dios, se van a trabajar allá lejos y toda la situación? No voy a la iglesia por mi trabajo. A su nombre, iglesia. Porque no tienen estabilidad. Pero cuando venga el golpe, no van a poder soportar. Y es donde vemos un montón de cristianos dejándole a Dios las cosas tiradas. Una persona que está sirviendo y de repente no la miran sirviendo. Hay pastor que cruel es el pastor que sienta a la gente. No. No, 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 no. Es que en esa iglesia cualquier cosa te sientan. No. Pero yo he entendido que si hay una falta en el carácter de una persona, hay que arreglarlo, hay que alinearlo, hay que enderezarlo para que pueda ser de bendición a la iglesia. Imagínese, hermano, que tenemos un clavo doblado. Amén. Y le dicen, clávalo en esa madera. Gloria a Dios. Amén. Un clavo doblado, ¿cómo va a clavar en esta madera? ¿Qué va a pasar? No va a aguantar el golpe del martillo. Y el martillo va a golpear en ese clavo. Le va a pegar en la cabezota. Y no va a entrar a ningún lado porque está doblado. ¿Cuántos clavos doblados hay en día? Oh my God. ¿Qué haces con el martillo? ¿Puedes usar el mismo clavo? Pero hay que agarrarlo en algo sólido y pegarle en el lugar doblado hasta que se enderece. Pues así hay que golpear en el lugar donde está mal en el carácter de una persona hasta que se enderece. Eso de que árbol torcido jamás su tronco se endereza, al diablo con eso. Ese es un dicho mundano. Yo conozco que el Señor puede enderezar árboles torcidos. Dios puede enderezar al que estaba perdido. Dios puede enderezar a una persona para usarla para la gloria de su nombre. Pero la tiene que enderezar. Oh, tremendo, yo miro. Y ya tú te crees que estás bien derecho, bien torcido, que hasta tu semblante quieren meter un clavo. ¿Cuándo va a entrar un clavo torcido? ¿Cómo crees que Dios te va a meter adentro? ¿Qué va a hacer, papá? Te tiene que pegar, te tiene que enderezar, pero sí o no te puede usar. Pero tienes que enderezarlo. ¿Ahí por qué Dios la trae conmigo? Pues algo torcido está viendo Dios en ti. Cuando una persona de carácter formado te instruye, trae peso. Pero qué feo es decirle a otros que cambien en cosas que tú nunca has cambiado. Una persona de un carácter firme, estable, no solamente le dirá a los demás verbalmente que lo hagan, sino él mismo será siempre un ejemplo a seguir. Por eso Pablo les decía, lo que vieron en mí, eso hagan. La meta de Dios es que tú y yo le podamos decir el día de mañana a nuestros hijos, mírennos y hagan. Porque los hijos a veces ya no hacen lo que les decimos, sino lo que nos ven hacer a nosotros. Si tu hijo te ve pegándole a la mamá, cuando él crezca va a creer que sí se trata a una mujer. Pero si tu hijo te mira acariciándola, llevándole flores, regalos, tratándola bien, cuando él crezca, va a ser un caballero. Su nombre. Si te mira leyendo la Biblia, ¿qué va a hacer? Va a leer. Si te mira orando, ¿qué va a hacer? Va a orar. Hijo, no hagas eso. Para empezar, hazlo tú primero. Y a mí me cae un poco de mal de gente que quiere demandar de otros cuando ni ellos son nada. Vete a orar y tú nunca oras. Vete a ayunar y tú nunca ayunas. Para que te levantes en tu ministerio. ¿Y cuando tú te vas a levantar en tu ministerio? A su nombre, iglesia.
Y volviendo al tema, al punto central del clavo. Hermano, yo me quiero meter en más cosas todavía, pero estoy definiendo qué sí es qué no es carácter y qué sí es carácter, y ya se me fue el tiempo. Sí, amén, gloria a Dios. Ya se me fue el tiempo, amén. Pero Dios quiere trabajar con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí. A su nombre. En una ocasión, Natán el profeta vino a David y le dijo a David, había un hombre, y le empezó a hacer una historia, sin darse cuenta que David era la persona de la cual él le delataba. Y le voy a hablar en parábolas. Una mujer de una iglesia dijo, ya no quiero seguir ni quiero entregarme a Dios. Luego, en esa iglesia, lejos de aquí, cerca de allá, había gente que había regresado a la iglesia porque dijeron que esa era su iglesia. No, hombre. Y luego en esa iglesia, donde difícilmente con ese tipo de palabras la gente cometía pecado, aún así había gente que no le servía a Dios. Con tanta gloria, palabra y milagros y manifestaciones y tantas cosas que Dios ha hecho por ellos, aún así le dejaban las cosas a Dios tiradas. ¿Cómo cree que se sentiría Dios con esa iglesia? Que debiendo bautizarse, entregarse, casarse, abandonar el pecado, persistían en el pecado. ¿Cuántos ya han juzgado esa iglesia? Su nombre está aquí en la iglesia, hermano. Esa es la iglesia de la cual estamos hablando. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué le dejan las cosas a Dios a medias? ¿Por qué la gente no se quiere rendir, no se quiere entregar? Porque no están dispuestos a que el Señor los enderece. No están dispuestos a que Dios los transforme y los cambie a su nombre. No están dispuestos a que Dios trate en esas áreas que los llevan a pecar y apartarse de Él. Pero si tú te dejas formar por Dios, Dios te va a enderezar, Dios te va a formar, Dios te va a alinear, y vas a dejar de ser una persona inestable, vas a dejar de ser una persona inconstante, vas a dejar de ser una persona que no le sirve a Dios, vas a dejar de entrar y de salir buscando a ver cuál es la iglesia. Dios quiere una iglesia verdadera en este tiempo. Dios quiere una iglesia estable. Dios quiere una iglesia que se guarde, una iglesia que aborrezca el pecado, una iglesia que hable verdad, una iglesia que no hable mentira, una iglesia que se entregue de corazón, que le sirva a Dios con toda su fuerza. Yo no sé si está aquí en esta hora esa iglesia. Ya basta de tanta palabra, de tanta mensaje, de tanta cosa. Dios demanda acción de su pueblo. Dios demanda movimiento de su pueblo. Dios demanda que haya un cambio en nuestras vidas. Dios nos está hablando, hermano. Dios quiere un cambio en nuestras vidas, pero es el carácter lo que Dios quiere cambiar. Mira, hermano, cuando tú tienes falta de carácter, nos vamos a enfrentar, escuche esto, a muchas cosas, hermano. Y nuestra reacción, nuestra respuesta ante la falta de carácter, ¿cuál será? Yo estaba meditando, hermano, ¿cuál es nuestra reacción ante los temores, ante los miedos? ¿Cómo reacciona la iglesia ante los miedos? Cuando no hay carácter, los miedos nos detienen. Mateo 25. En el libro de Job también habla de que Job tenía muchos atributos buenos. El Señor lo consideró como hombre perfecto. Pero dice que él temía de perder su familia, y lo que temía le vino. A su nombre. Cuando tú tienes grietas en tu carácter, dejas que los miedos te invadan y te roben la paz. Y te mueves bajo la circunstancia de lo que está pasando.
Los miedos te dominan cuando tú no tienes un carácter sólido y estable. La migración, los problemas, esos miedos te dominan. Pero cuando tú tienes un carácter formado, Dios no te da espíritu de cobardía, ni de temor, ni de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un día nos vamos a enfrentar ante los temores. ¿Cómo reaccionamos ante los desafíos? Los desafíos van a llegar a nuestras vidas también, iglesia. Vamos a ser desafiados tú y yo. En Jueces capítulo 4, versículo 4, miramos a un hombre llamado Barac. Este hombre no se conocía en toda la Biblia, no se conocía. Este hombre estaba en el anonimato. Amén. Pero parece ser que Barac era líder de varones. Amén. Pero Barac no se mencionaba en la Biblia. Estamos aquí. Pero parece ser que Barac era líder. Tenía como 10,000 hombres que Dios le dijo, úsalos. A su nombre. Imagínate Barac enfrente de un desafío. Era la oportunidad de Barac hacer historia, porque el Señor le dijo, yo voy contigo. A su nombre. Era la oportunidad de un desafío para hacer y marcar la historia. El Señor le había prometido su presencia. A su nombre. Pero Barac le dijo a esta mujer, ¿quién se recuerda? A Débora. El Señor le dijo, ve con 10,000 hombres de las tribus de Neftalí, Zabulón. Este hombre no había ni hecho nada trascendente, no había trascendido, no había hecho historia. Estaba en el anonimato, hermanos. Pero vino un desafío. A su nombre. ¿Y sabe qué pasó aquí? Débora le dijo, ¿acaso no te ha mandado Dios de Israel? Débora le dijo. ¿Acaso no era eso suficiente para Barac, hermano? ¿Acaso no era suficiente? Pero sabe una cosa, este hombre despreció la oportunidad de trascender. Despreció la oportunidad de ir al frente. Despreció el desafío. ¿Y sabe qué le dijo Débora? La gloria no será tuya. La gloria no será tuya. Yo voy a ir. Pero quiero que sepas que no va a ser gloria de hombre y no va a ser victoria de hombre, sino victoria de mujer. Será por mano de mujer que Dios dé victoria. A su nombre. La falta de carácter te lleva a dejar tu posición y la oportunidad de trascender. Te quita la falta de carácter, te lleva a despreciar la oportunidad de hacer algo significativo y marcar la historia. Era la oportunidad de Dios para este hombre y la oportunidad nunca más volvió a aparecer. A su nombre. Y es triste, hermano, que la victoria Dios la esté dando en manos de mujer. ¿Por qué? Porque el viejo bigotón no quiere esforzarse, no quiere entregarse. A su nombre. El viejo bigotón no quiere pagar el precio, no quiere ir al frente. La mujer es la que echa fuera a los demonios, la mujer es la que ora en la casa, la mujer es la que va adelante. Y el viejo bigotón no quiere tener la victoria de parte de Dios. A su nombre. Cuando no tenemos carácter, no sabemos cómo enfrentarnos ante los miedos y no sabemos cómo tomar los desafíos. ¿Tú crees que fue fácil para un jovencito de 22, 23 años que el Señor le dijera, vas a pastorear una iglesia? ¿Crees que fue fácil para un joven de 25, de 26 años decirle, van a comprar una iglesia? ¿Tú crees que es fácil para una persona de 30 años decirle, van a construir una iglesia para 300 almas? ¿Tú crees que es fácil para una persona decir, hay que ganar almas y conquistar el territorio, todo este territorio para Cristo? ¿Tú crees que es fácil? No es fácil, papá, no es fácil, pero yo he entendido que hay un desafío y ese desafío está en el aire y ese
desafío está diciendo: ¿quién quiere? ¿Quién quiere entrarle? ¿Quién quiere forzarse? Levántate, levántate, levántate.